Shabbat Shalom Mekulán, a la congregación de la Nueva Jerusalén. Shabbat Shalom, madre. Shabbat Shalom. Estamos en el último libro de la Torá, Devarim, y que toca en cuanto a la parashá número 44. Como siempre, para empezar esta parashá, vamos a saludar a quienes nos siguen de una u otra manera. Que el Todopoderoso bendiga su palabra en cada corazón que está escuchando, en cada corazón que está recibiendo, porque ciertamente dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará todo de acuerdo a su propósito. Que esta palabra de este último libro sea de verajá en lo espiritual, en lo físico, en la salud, en lo económico, para todos aquellos que van a seguir este estudio, el seguimiento de su palabra. Saludamos aquí, saludo a todos mis ayot y mis ajín. Que el Todopoderoso los bendiga. Amén. Hijos de Abraham, hijas de Sará. El Eterno la bendiga. Amén. Bendice, Padre bueno, asimismo a José Luis Duarte allá en el Uruguay, a Alicia Berman en Argentina, bendice a Mari Carmen en México, bendice a Antonio Vera en Chile, bendice a Edison Vera en España, y asimismo que tú bendigas a todos aquellos que de una u otra manera han bendecido también aquí a todos a mis hermanos. Que el Padre Eterno los bendiga, los colme y asimismo los guarde. Amén. Amén. Bien, la parashá número 44 del libro de Devarim tiene que ver desde el capítulo 1:1 hasta el capítulo 3:22. El profeta Isaías, capítulo 1, del 1 hasta el 27, versículo 27. Y asimismo del libro de Revelaciones, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, 17. El libro de Devarim tiene que ver respecto a qué se llama así las palabras jocosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras. Lo que salga de tus labios, cuídalo. Porque como un pájaro que es liberado puede ser atrapado nuevamente, una palabra que se escapa de nuestras bocas nunca va a regresar. Entonces, este libro es importantísimo para la fe nuestra, para lo que hemos creído. Es como quien dice, es el cerrojo ya de todo lo que hemos escuchado. La parte primera, podríamos decir, del capítulo 1 hasta el capítulo 5:5, habla respecto a moral y la amonestación, que podría compararse con el libro de Shemot. Del capítulo 5, versículo 6, hasta el capítulo 27, versículo 8, va a hablar acerca de diversas leyes. Y entonces podríamos traducirlo también como Vayikra, un comparativo como que estamos viendo Vayikra. Y al final del capítulo 27, versículo 9, hasta el capítulo 34, versículo 12, la bendición y la maldición, que tiene que ver en cuanto a Bamidbar. Están entonces en esta estructura, este libro, los libros anteriores.
Podemos asimismo tres cosas importantes señalar en este libro. La vida, respecto a la vida, en el capítulo 17, versículo 20. La prosperidad, ¿por qué no?, en el capítulo 30, versículo 9. Y la bendición, en el capítulo 11, versículo 27. En la Septuaginta le llaman la segunda ley, aunque no es una segunda ley porque, como sabemos, es una repetición de lo que ya, porque Moshe va a empezar a ¿qué cosa? Empieza a relatar lo que sucede o sucedió al pueblo, a la generación pasada, porque aquí está hablando de la generación nueva, a la que ya va a ser introducida a la tierra prometida. Entonces hace un relato, ¿sí? Incluso empieza con respecto a, dice el versículo 5, Moshe empezó a explicar esta ley en la tierra de Moab, al otro lado del Jardín. ¿Por qué? Porque si tú ves anterior al número capítulo 36, ¿sí?, cuando termina en el versículo 13, termina diciendo: estas son las leyes, las ordenanzas y los estatutos de Adonai que ordenó por medio de Moshe a los Bene Israel en la llanura de Moab. En la llanura de Moab, la cual se encuentra junto al Jardín, frente a Jericó. Es lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. ¿Sí? O sea, la secuencia está bien, ¿no? Y entonces por eso les dice, ¿qué cosa? A explicar, es decir, empieza a aclararles, a inculcarles, ¿sí?, todo lo que tiene que ver respecto a la Torá. Y dice que asimismo empieza respecto a que cuando él nombró asistente en el versículo 9, y les dice de que Adonai les había dicho que los iba a multiplicar 1000 veces más, versículo 11, de lo que son, y los bendiga. Sí, porque entonces, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 37, eran 600,000, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Si es 1000 veces, entonces estamos hablando de 2,000 millones. Ahí, acuérdense, los 600,000 eran varones de 20. Ahí no cuentan los niños, no cuentan las mujeres, no cuentan los ancianos, ni los mayores que no estaban ya aptos para la guerra. O sea, acá calcula, entonces el cálculo es más o menos ese. Y de eso dice que habían tenido que escoger varones con 3 cualidades, que eran sabios, que eran entendidos y que eran capaces. ¿Para qué? Para que sean designados como jueces entre ellos. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que el suegro de Yitro le había dicho que no juzgue la causa de todo un pueblo? Y lo sabio era que empiece a poner cabezas, ¿no?, para que resuelvan los problemas que estén a su alcance, y los que no, ya se los traían a Moshe. Así es, amén. Entonces, dentro de ese tiempo, dice el versículo 16, le ordenó a los jueces diciéndolo que para resolver estos asuntos, y son consejos también para nosotros, ¿no?, para cuando todos a veces tenemos que jugar. Mi amado Roy estaba incluso en el libro diciendo acerca de, respecto a Corintios, que vosotros no sabéis que van a tener que juzgar a mensajeros, pero mensajeros de la oscuridad. Entonces, ¿cómo vas a juzgar si no vas a saber? Tengo que saber. Entonces, la importancia aquí es que tienes que saber. No vas a, no es que en ese día no vas a ir a buscar a un mole, a un roe, oiga, venga, ayúdenme, que me han puesto aquí.
a estos oscuros y a los cuales los tengo que juzgar, ¿no? No vas a ir con enunciados occidentales. Ah, ya, como ya me dieron para juzgar, entonces te ato y te mando al fondo del mar. No, pues, si no va a ser, pues, déjese de cosas, hermanito, si no va a ser. Cuidado, vas a tener ese pensamiento. Para eso tienes el discipulado. De todo este tiempo del peregrinar de cada una de nuestras vidas. Me va a mandar a la constitucional de aquí. Exacto, a todos. Entonces dice, ¿qué cosa? Presten atención, es lo primero que hay que hacer en un asunto, ¿no? Es decir, oír, lo primero es oír. 2, busquen justamente, estoy leyendo el versículo 16 del capítulo 1 de Devarim. Asimismo, la tercera es que atiendan en el capítulo 17, versículo 17, tanto al pequeño como al grande, o sea, sin diferenciar estado de persona, etnia, rango, lo que sea. No hay preferencia. No hay preferencia, así es. Y sin mostrar parcialidad, es el cuarto paso. Pues, ¿por qué? Porque el juicio es de ¿quién? Es de Elohim. El juicio es de Elohim. Tú estás siendo ¿qué cosa? Un brazo de él para poder actuar en este juicio. ¿Sí? Entonces, cuando le dicen respecto a esto, presten atención, oír. ¿Qué implica el oír? El oír es que tengas que percibir, discernir y entender para que puedas juzgar. Si no percibo, si no discierno y si no entiendo, ¿cómo voy a juzgar? ¿Sí? Son cualidades que el Espíritu me va a dar, pero el Espíritu no me lo va a dar, dice, y cuando venga el Espíritu los guiará toda la verdad. El Espíritu me va a llevar a la verdad, pero eso no quiere decir de que, no, es que cuando el día que esté, dice, vendrá el Espíritu y pondrá palabras en mi boca. No, eso suena como a qué, como que el Espíritu es una lámpara y va a salir un genio. No, así no es. El Espíritu es el Espíritu de la palabra. Por eso es importantísimo. Yo te dije, en el último capítulo de Revelaciones, cuando dice el Espíritu y la novia dicen, ven. Ahora yo te pregunto, ¿cuál Espíritu? Yo sé que ya en tu mente dijiste ya. Y si te digo que no es ese, ¿por qué? Porque ahí mismo está escrito. ¿Sí sabes? Entonces lee más arriba, y ahí te la dejo de atención tuya, para que sepas de qué espíritu es el que dice ahí ven. ¿Qué espíritu es el que junto a la novia le dice ven? Entonces tenemos que ciertamente ver que hay dos tipos de fe que se mueven siempre: la fe hebrea y la fe griega. La fe hebrea es una fe, vamos primero a la fe griega. La fe griega es racional. La fe griega es racional. ¿Por qué motivo? Porque la fe razona en base a qué. Ojo, razona en base a qué. En base a dogmas y doctrinas. El pensamiento griego está lleno de dogmas y doctrinas. Entonces, si tú escuchas incluso a un predicador, hay algunos que te dicen, te proclaman que no son dogmáticos. ¿Y alguna vez tú te has preguntado qué es dogma? Como cuando tú le preguntas a los
de afuera, los políticos, y hablan de glosa, y les pregunto, ¿y qué es glosa? ¿Tú sabes qué es una glosa? Entonces la gente habla, lo que escuchan, pero nunca se empapan. A ver, este habló eso, pero nunca se toman un minuto para buscar en el Google, así como buscas en el Facebook quién te felicita, quién te manda mensajes, quién te saluda. Busca también esas palabras que tú escuchas al diario, porque esto es, bueno, al menos yo converso con el mundo y Raimundo, ¿no? Porque así, entonces, yo tengo que buscar la información, porque yo no me voy a quedar, yo al menos, como dice, soy picado. Y me gusta poner, como dice, en su sitio a los que no saben. O no es que no saben, sino que son loros, a los loros. Los dogmas son sistemas de pensamientos. Son sistemas de pensamiento. Y que no se ponen, ¿qué cosa? No se ponen en duda dentro de ese sistema de pensamiento. O sea, ahí tú no puedes poner en duda en ese sistema. Es decir, te hablan de un trino, de un tridente, y entonces no te van a permitir que tú le pongas duda, porque te van a decir, entonces si usted que, no es que te van a decir, es que usted sabe más, no, te van a decir, eres un hereje, o sea, de una te califican, o sea, de una vez te juzgan y te califican. Y te clasifican, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son mentes que dicen, bueno, y en base a qué usted me dice eso. ¿Crees que te vas a encontrar con un ente así? Es difícil que te encuentres, es difícil, sí hay, pero es difícil, ¿por qué? Porque están absorbidos en este sistema de pensamiento y ya le ponen, como dice, esa barrera, esos límites. No, es que la reina dice eso, mi reina dice eso, y entonces asumen que la reina es la autoridad. Sí, es la autoridad, y por eso, y es más, ni siquiera dice, le dan, como dice, posibilidad a una Vulgata latina o a una Septuaginta, porque no saben, oiga qué cosa, no saben que de esa Septuaginta le parió a esa reina. Es así. Y entonces ese sistema no te va a permitir. ¿Por qué? Porque ya tienen una doctrina, o sea, están adoctrinados, ¿sí? Y una doctrina quiere decir ¿qué cosa? Que tienen una instrucción y una enseñanza, ¿sí? ¿En base a qué? En base a paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Paradigmas son modelos a seguir, es decir, de ese molde no van a salir, no te van a salir de ese molde. Es que es trino y es trino. Así tú lo lleves a 1 Corintios 8:6. Por eso cuando tú ves Apocalipsis, el libro que tenemos que ver, en el 1:1, cuando empieza a leer bien, ¿no? ¿Cómo empieza? Dice la revelación de Yahshua HaMashiach. ¿La revelación de quién es? Del Hijo, que Elohim le dio. ¿Quién le dio? El Padre. O sea, hay una revelación que está dándola el Hijo, pero que el Hijo, como es Dios, se la da a otro Dios, el Padre. No, ojo, dice que es Elohim que le da. ¿Para qué? Para que sea mostrada a sus siervos. Es decir, ¿los siervos de quién? Del Hijo. Las cosas que deben acontecer en breve, y que la dio a conocer
a su vez el Hijo enviándola por medio de un mensajero, ¿a quién? A su siervo Johanán. ¿Y por qué tiene que enviársela? ¿Por qué tiene que enviársela por medio de un mensajero? Bueno, para prepararlo. ¿Ah? No. Por eso es importante. A ver, usted es un siervo, usted es un discípulo, usted es un sacerdote, usted es un rey, ¿no? ¿Cómo que no? ¿La palabra dice eso? No, yo digo. Dice eso. ¿Ya? Amén. Ya. Ahora, yo le pregunto, ¿usted sabe sus funciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuando digo funciones, yo le pregunto, ¿usted sabe lo que tiene que hacer? ¿Cuándo las tiene que hacer? ¿Dónde las tiene que hacer? ¿Cómo las tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y delante de quién las tiene que hacer? ¿Ya? Ahora, si usted me dice todo eso, quiere decir que usted sabe que existen protocolos para esas funciones. Así es. Que no están en la Biblia completas, pero que los sabios sí las tienen. Entonces por eso te mando a busque el tratado de ¿cómo es? De Ayma. ¿Cómo? De Ayma. ¿Ya? Y ahí están los protocolos del templo. Porque dice el salmista, Salmo 80, Salmo 80. A ver, el Salmo 84, ese salmo se refiere respecto a qué? Es un salmo respecto al templo. Si tú vas a leer, dice Apocalipsis al final, ¿qué cosa? Que va a bajar el templo. O sea, la ciudad es un templo. Entonces, por eso te digo, tú debes de saber las funciones. ¿Cómo que vas a entrar a un sitio y no vas a saber las funciones? Es decir, no vas a saber con qué se come, cuándo se come, dónde se come, con quién se come. ¿Para qué se come? Así es. Tú tienes que preguntártelas. ¿Cómo que? ¿Para qué? ¿Cómo? Ajá. Porque Él no va a dejar entrar a alguien ignorante. Yo soy salvo, sí. Sí, está bien, eres salvo. Pero donde yo moro, tú no vas a entrar. ¿Sí? Por eso dice el salmista del 84, cuán amadas son tus moradas, ¿no? Mi alma te anhela y te desea ardientemente. ¿En dónde? Los atrios. Atrios. ¿Sabe qué es el atrio? Es el patio del templo, ¿no? Entonces por eso dice, dichosos los que habitan en tu casa. Dichosos los que habitan en tu casa. Casa es el templo. Bait, templo. Te alabarán por siempre. Dichoso el hombre. Quiere decir que no todos. Porque cuando dice, oiga, usted es dichoso, quiere decir que no es de todos. Porque si no dijera, si hubiese suprimido la palabra dichoso, entonces los que están en la casa, entonces ahí sí, todo el mundo. Pero aquí hay una palabra que dice que es dichoso. Es decir, hay una separación, hay una elección. Quiere decir que dichoso el que es escogido, dichoso el que es elegido. ¿Para estar dónde? En la casa. ¿Por qué? Porque en esa casa lo alabará por siempre, porque es perpetuo. Y dichoso el hombre cuyo ayudador eres tú, porque él no solo, sino que lo va a ayudar. Va a dar empujón. ¿Ah? Empujoncito. Y tus sendas están en su corazón. Es decir, es dichoso porque las sendas, los caminos correctos, como debe de ser, están en el corazón de esa persona. ¿Sí? Y por eso dice, ¿qué cosa? Dice el versículo 10, porque mejor es un día en tu morada que 1000 fuera de ella. Y he preferido estar en la casa, ¿no? Que morar en la tienda de los impíos. ¿Por qué motivo? Porque tu vida, dice, ¿qué cosa? Tu vida, mi vida es como un día.
Pero 1000 años está hablando de qué? Del milenio. El milenio. Por eso dice, mejor es más que sea un día, que mi vida como que se refleja un día, en un día hago todo lo correcto, y eso se refleja como para toda la vida, porque es perpetuo, es un día perpetuo, que 1000 de los que se van a quedar afuera durante el milenio, hay almas que van a estar afuera. Acuérdate, de acuerdo a las profecías, 1000 años afuera, 1000 años adentro, y esa gente que está afuera es la que se va a levantar al fin, ¿no? Con a Satán a la cabeza, porque va a ser atado durante 1000 años. 1000, no es ahorita que lo están atando, no, esa atadura no sirve, por si acaso, es con papel higiénico que lo están atando, por eso es que es fácil. No, acá no, acá sí es la de verdad. La cadena de Acá sí es de verdad. No, entonces esa gente que está afuera, no sé cómo harán, pero de seguro algo también harán para ayudar que se desate. No, para cumplimiento de la palabra, porque tiene que cumplirse. Entonces por eso dice que mejor es un día. Es decir, porque para ti un día es como los mismos 1000 adentro y los 1000 que están afuera. ¿Sí entiendes lo que está diciendo? Y por eso viene y dice, volviendo a Apocalipsis, ¿qué cosa? Lo envía por medio de su mensajero. Ojo, me salto. Yo estaba, dice el versículo, bueno, me salto al 13, ¿no? ¿Por qué no? Del mensajero. Dice, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura sacerdotal, dice. ¿Ustedes tienen así? El 1.13 de Apocalipsis, de Revelaciones. Estaba con vestidura sacerdotal. ¿Tienen así? ¿O no? con una túnica que le llegaba a todos. Ya, es una vestidura sacerdotal. Entonces por eso ¿qué? Por eso es, acuérdate que no podía, tiene que enviar un mensajero porque quiere decir que está ministrando. No va a dejar de ministrar por venir a servirte, cuidado. ¿Ah? Por eso le envía a su mensajero. Él está ministrando. ¿Sí? Acuérdate que Abraham vio qué cosa, 3 hombres, pero eran mensajeros. Y dentro de uno de esos mensajeros estaba Mashiach. O sea, puede tomar la forma. ¿Sí? Sí. Pero acá ya no, porque ya tiene su ministerio según el orden de Melquisedec. Allá porque todavía no tenía ministerio. Entonces podía venir, tomar una forma y estar delante de un hombre. Acá ya no. Por eso es que le dice, envía al mensajero. ¿Entiendo? Entonces por eso dice, ¿y lo ve con qué? Su cabeza y su cabello eran blancos. A ver. Ay, es que yo lo vi a Cristo. ¿Cómo lo viste? Era rubio, el rubio de Galilea. Pero aquí la palabra me dice que él está con cabellos blancos. ¿Ah? No, es que a lo que baja a la tierra, porque deja de ministrar para venir a ponerse delante mío, entonces el cabello se le cambia ya. Se le cambia. Biblia, vamos a decir. Hay que leer la palabra para que hables de acuerdo. Incluso hasta de tu visión misma, hables bien. Entonces dice que ahí te describe todo. Pie, cabeza, cabello, ojo, boca. Ya no, eso tú lo vas leyendo. Dice que él estaba en el día del Adón. ¿Cuándo es el día del Adón? Shabbat. ¿Por qué tú sabes? ¿Por qué le la ¿Por qué le hablan de Shabbat? Señor. Yo hablo con el de la esquina y me dice lo mismo. Ya. Ellos no saben porque... Pero tú se le- No. El discípulo no habla empíricamente. El discípulo, por eso es discípulo, habla con palabra. Otra vez, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 4? 12, ¿no? Y el que hable de acuerdo a la palabra. No dice, y el que hable como escuchó de la palabra.
¿Dónde dice eso? A ver. Lección. 2 lecciones llevas. Busca. Ya no. Te lo iba a dar, pero ya no. La segunda lección que tienes. Correcto. Para que no estén ociosos, dice Pedro, ¿no? También. Así no estaremos ociosos, dice. Los pongo a ejercitar. ¿En dónde dice eso? Ahí está. Bueno, ahí buscarás. Buscarás porque buscarás. Entonces, eso es la fe griega. La fe hebrea, en cambio, es relacional. Es decir, que se relaciona con ¿qué? Con los mandamientos. ¿El mandamiento de qué? De que yo tengo que poner mi confianza y ajustar mi vida de acuerdo a la persona, es decir, Mashiach, en la cual está depositada esa emuná, esa confianza. Esa es la fe hebrea. Es una fe relacional. Dice Pedro, por eso dice Pedro. Te lo voy a leer porque también después va a decir, ¿dónde dice eso? Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Los que, o sea, los discípulos que por medio de él le han creído a Elohim. ¿Para qué? Para que su fe y su esperanza estén puestas en quién? En Yahshua. No, en Elohim, en el Padre. Mi fe y mi esperanza están puestas en el Padre. ¿No? Porque Él me lleva a ¿qué cosa? A que yo pueda creer al Padre. Esa es la direccional del Hijo. ¿Sí? Por medio de Él ustedes han creído al Padre. ¿Para qué? Para que la fe y la esperanza se apuesten en el Padre. Él es el autor y el consumador de la emuná, es decir, ¿de qué? De la relación que tú tienes que tener. Es decir, esto es que yo tengo que creer, que yo tengo que esperar, que yo tengo que apoyarme, que yo tengo que ser leal, fidelidad, constancia en la verdad, Yahshua. Esa es la fe verdadera, la fe hebrea. Para eso es mi fe. Es decir, es una fe relacional. ¿Con quién? Con los mandamientos. Esa es mi direccional. Eso hace la diferencia. Porque si yo me voy por otro lado, si yo no voy apuntando a los mandamientos, como dice Romano, porque la finalidad de la Torah es ¿qué cosa? Es llevarte a Mashiach. Esa es la finalidad de la Torah, llevarme a Mashiach. Pero si yo no sigo este delineamiento, entonces me voy a ¿dónde? Voy a caer en dogmas y doctrinas. Y es peligroso. Sabroso es el pan de mentira, dice el proverbio. Pero al final la boca se te llena de cascajo. Crees que estás masticando pan, pero te vas a dar cuenta que has estado masticando cascajo toda la vida. ¡Ojo! Entonces, vemos que esta clase de distinción nos lleva a ¿dónde? A que tenemos que saber cuál es la voluntad. Juan 7:17 dice así: el que desee, ojo, quiere decir que no es para todos. ¿Por qué? Porque no todos lo van a aceptar. Como dice, la cancha es para todos que jueguen, pero no todos van a querer jugar de acuerdo a los reglamentos. Así como es en el fútbol. Todos quieren jugar fútbol, sí. Oye, pero para que tú juegues fútbol, tienes que saber los reglamentos. Las 17 reglas, sí es. La primera regla, ¿cuál es? Tú pregúntale a un futbolista, ¿tú te sabes la primera regla del fútbol? Ah, ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué? No sabe. Cancha de fútbol. ¿Dónde vas a jugar? Si tienes una pelota, tienes los jugadores, ¿dónde vas a jugar? En el área. Entonces la primera regla es que tengas una cancha. Así mismo,
La fe, la primera regla, Torah. Torah. Si no tienes la cancha, ¿en dónde? Si no tienes la Torah, ¿por dónde? Entonces dice, el que desea hacer la voluntad de él, sabrá si mi doctrina procede de Elohim o si hablo por mi propia cuenta. Así dijo Yahshua en Juan 7, versículo 17. El que desea, o sea, el que quiere hacer la voluntad, el que quiere jugar en la fe, el que quiere participar de la fe, el que quiere creer en la fe, el que quiere serle fiel en la fe, el que quiere esperar en la fe, tiene qué cosa que saber. Tiene que saber la doctrina. Pero estaba hablando de una enseñanza pura, como dijo Shaul, ¿no? Una doctrina no fingida, una fe no fingida. Habla en Timoteo, ¿no? O sea que hay, es decir, que hay fe fingida, hay doctrina fingida. Entonces dice que si mi enseñanza, mi doctrina, mi alajá, como dice en hebreo, ¿qué cosa? Procede, o sea, salió del Padre, ¿no? Sabrá, quiere decir que tiene que tener un fundamento. Sabrá. O si no, está hablando de su propia cuenta. Es un reto que incluso Yahshua estaba poniéndole a lo que... ¿Por qué? Porque ellos habían sido, ¿qué cosa? Incluidos en Moshe. Y él estaba hablando de acuerdo a todo lo que Moshe les había enseñado. De acuerdo a todo el fundamento que Moshe había dejado de lo que él recibió. Lo que les está diciendo el Devarim. Estas son las palabras. Entonces dice, Hechos 10:35, por eso dice, sino que en todas las naciones el que le teme, ojo, ahora sí, la cancha es para todos, en todas las naciones el que le teme, o el que le reverencia, si quieres tomarlo así, y dos cosas, practica la justicia, ese es agradable delante de él. O sea, tiene que ser, ¿no? Tiene que ser delante de sus ojos. Acuérdate que Moshe le dijo en Éxodo, ¿no? En Éxodo 32, si ha hallado ser delante de tus ojos, muéstrame el camino, le dijo. ¿A fin de qué? De conocerte, para ser diferente de los demás y poder seguirte. Así es el asunto. Y entonces por eso dice Hechos, dice Kefas ahí, que todas las naciones, en todas las naciones, al que le teme, uno, y practica la justicia, entonces ese también es agradable. Pero ahí vienen dos cosas. Tiene que saber cómo es la justicia. No es la justicia, es decir, la justicia debe de ser más o menos así, que yo no debo de fumar, que yo no debo de beber, que yo no debo de jugar pelota, que yo no debo pararme en la esquina, que yo no debo de ver mujeres ajenas, que yo no debo, o sea, los postes, cuidado de los postes. No, ahí en el nombre de desaparece este bolón y el bolón se desapareció. Entonces dice, no, practica la justicia, tengo que saberla, ¿no? Por eso el principio de la sabiduría es el temor. O sea, el principio de la justicia, porque la justicia se refleja su sabiduría. Entonces empiezo con el temor. ¿Temor de qué? De que todo eso es santo. Y por lo cual tengo que ser reverente, como dice, respetables, respetuosos. Como dijo un indigno por ahí una vez. ¿Usted qué es? ¿Aferrado o de esos respetuosos nomás? Porque yo soy respetuoso. Yo no me aferro. Porque a mí me gusta bailar, me gusta chupar, gózame cuando quiera, bailame cuando pueda. Entonces, pero soy respetuoso. La manera de justificar no es así. Por eso dice
en Isaías 56:1, así dice Adonai, guarda, orden imperativa, el derecho y practica la justicia. ¿Sí o no? Sí, dice 56:1. ¿Y en qué se basa ese derecho y esa justicia? ¿Ah? ¿En qué? Porque la salvación está próxima a llegar. Claro, aquí está hablando proféticamente Isaías respecto a la venida de Mashiach, que tenía que ese pueblo guardar el derecho y practicar la justicia, cosas que ellos no lo hicieron. Así es. Y por eso se destruyó el templo. Así es. Entonces dice, por eso dice, dichoso el hombre que haga esto. Y el Hijo del Hombre, es decir, no solamente el natural, sino también el mundo y el mundo, ¿qué cosa? Que se esfuercen en ello. O sea, esto es de esforzarse. Esfuérzate y sé valiente. El que no se esfuerza, el que no pelea esta batalla, entonces no puede servir. Por eso es que el mensaje a la iglesia de Apocalipsis dice, ¿qué cosa? Que se esfuerce, esfuerza. Y al valiente, al vencedor. No dice al cómodo. Ahí no dice, y el cómodo le daré la corona de la vida. No, al esforzado. Es decir, al que practica, como dice, practica la justicia del derecho. Es decir, que pero para practicar la justicia del derecho tiene que tener conocimiento. Si no tiene conocimiento, ¿qué va a practicar? No. Acá Jeremías quiere mandársele la hoja seca. Pero tú sabes cómo tienes que ponerle el pie. Sí me dijo mi papá cómo tengo que ponerle el pie para que salga la hoja seca. Y practicaste. ¿Para qué? Pues si ya como me dijo, yo voy y sale la hoja seca. Así no es. Tú ves los que practican el fútbol. ¿Ah? ¿Es por qué? Porque nacieron así. No, sí, parte, pero la otra es la dedicación que le dan. El complemento. Desarrollar. ¿Ah? Si nacieron. Dale, como decían, el vicioso es el que aprende. Así es. Así mismo, el vicioso, el que se empapa, ese aprende Torah. El que hoy es ayuno, ya es ayuno. Hasta ayuno de palabra parece que le dicen que también tiene que ayunar. Ahí es cuando más para ese día es cuando más lo que no voy a comer lo como aquí con el pan de vida. Para que no me moleste el de acá, entonces lo lleno al de acá. ¿Sí ven? Entonces por eso dice, dichoso, y el Hijo del Hombre que se esfuerce en ello y que observe también el día del reposo. Ahí no le va a gustar a alguno. No hablo de aquí, ¿no? Y que guarde el día del reposo. Son dos condicionantes. Justicia, derecho y reposo, y Shabbat. Entonces por eso dice Juan 6:40, la voluntad final, porque hablo de una voluntad inicial, Juan 7:17, y la final voluntad será que, porque esta voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo, o sea, al Hijo lo ves como dice, lo ves en el Evangelio, pero el Evangelio, acuérdate que el Evangelio no es recién aquí, el Evangelio es desde el comienzo, ¿sí o no? ¿Sí? Abraham, por ahí empezó, y cree que el Padre, y cree en el Padre, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Esa es la voluntad final. Hay una voluntad inicial y hay una voluntad final. ¿No? ¿Por qué? Porque dice el versículo 46, no es que alguien vea al Padre, ¿no? Porque dice qué cosa. Ve al Hijo, es como que ves al Padre. ¿Sí o no? Sí. ¿De acuerdo? Muéstranos al Padre. Ya me has visto. ¿Sí? Entonces dice, por eso dice en el 46 de Juan 6, no es que alguien vea al Padre, sino que el que es de Elohim, el tal ve al Padre. ¿En dónde tú ves al Padre? En la Torah. Triste cuando tú escuchas, vaya allá donde le enseñen. Padre, y tú pregúntale, oye,
ven acá. ¿Tú qué sabes? ¿Qué te han enseñado? Muéstrame. No, no como Roberto me dijo, no. No, no. Con la palabra, muéstrame dónde. ¿Ah? No. ¿Sí ves? Esa clase de discípulos, cómo engañan. ¿Sí ves? Entonces dice, no, el tal ve al Padre. ¿Sí ves? Por eso dice, el que es de Elohim. Por eso que en Juan 6 también dice, ¿qué cosa? El que es de Elohim, oye mis palabras. Y el que no es de Elohim, también oye las palabras. Las palabras, pero del otro padre. La mentira. El padre de la mentira. ¿Sí ves? Si tú eres de tu padre, si tú eres hijo de tu padre, tú oyes sus palabras. Y cuando oyes la palabra no estoy diciendo, no, es que vengo aquí en Chava y aquí escucho todo. Y hasta me pego una ruca y dormido le escucho. Porque mi sensibilidad es tan... El espíritu lo tengo tan sensible que aún durmiendo yo lo escucho. ¿Sí ves? ¿Qué capacidad ya para llevarte un canal ahí para presentarte paranormal? No, que tú tienes que leer, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Dónde se oye? Leyendo. No vayas a leer, lee en alta voz, de tal manera que te lleguen a la casa. Oiga, ya, pues déjeme ver televisión, que usted está que lee y lee para todo el mundo. Así tiene que ser. Así tiene que ser. No la grabas. Entonces, vemos este asunto. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el eterno problema del hombre? Devarim 1:42-44 dice que ellos, respecto a lo que había pasado anteriormente, ellos fueron derrotados. ¿Por qué motivos fueron derrotados? Están haciendo un recuento. Acuérdate que aquí hay el no hacer caso a lo que Adonai ha dicho es el eterno problema del hombre. ¿Sí? No hacer caso. El que oye las palabras. Si yo no oigo las palabras, entonces por eso mi vida va a ser de derrota en derrota. Y de fracaso en fracaso. Y de oscuridad en oscuridad. No de acuerdo a lo que Shaul me está prometiendo, ¿no? Triunfo, victoria. Dime tú. Porque todo esto no es de declarar, no. Bien clarito. El ejemplo está puesto, dice. Ellos fueron derrotados por no hacerle caso. Cuando Adonai le dijo, no subas. No, es que yo sé, es que tú dijiste que tú estás con medio de mí. Y por eso yo voy. ¿Y por qué? Y él les había dicho, yo no estoy en medio de ustedes. Pero sin embargo, fueron obstinados, subieron, y después dice, llorar. Y vinieron, dice el versículo 45, se sentaron y lloraron. ¿No? Delante de Adonai, pero Adonai no escuchó su voz, ni les dio oído. Es decir, ni siquiera de broma. ¿Por qué? Por no haberlo escuchado lo que le dije. El primer pecado del hombre siempre fue no hacer caso. Cuando le dijo, oye, de ese árbol no neces. No, pero es que la mujer que tú me diste, que es bella, hermosa y todo, y mi doña, ella me dijo que sí. Sí, ella también tiene el espíritu. No. El último pecado, así mismo, será eso. Por eso mismo, por no hacer caso. Es decir, por no seguir los lineamientos de la vida que Adonai nos pone en la palabra. Aquí están los lineamientos. Haz esto y te irá bien. Si tú no haces de acuerdo a lo que está aquí, no esperes. No esperes triunfo, no esperes victoria, solamente que sea una mujer, ¿no? Una mujer que se llame Victoria se te aparecerá. ¿Hay colaboración entre el cielo y la tierra? Sí. El 2:31 dice, ¿qué cosa?
que Adonai me dijo, mira, he comenzado a entregar en tus manos a Sejón y su tierra. Empieza a aniquilarlos y toma posesión. Dice, he empezado, dice, a entregar en tus manos. Es decir, hay el momento, como dice, en el tiempo de Él te va a entregar todo. Pero tengo que ser paciente. De acuerdo a mi fe, pacientemente esperé en Adonai y Él me oyó. Salmo 40. ¿Sí? Entonces, Eclesiastés 3:15 dice, lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Y Elohim busca lo que ha pasado. Ojo, tú tienes así. Y Elohim busca lo que ha pasado. O sea, se repite. Es el mismo formato. No es algo nuevo que hay. Pero siempre, ¿qué cosa? Cuando dentro del parámetro de Él te metes, entonces Él busca lo que hizo, lo vuelve a hacer contigo, conmigo, con todos nosotros. Lo volverá a hacer. Porque esa es la provisión. Por eso, entre todos estos 3 capítulos, que habla de qué? Habla de desobediencia, de rebelión, habla de cómo es, de malos informes, habla de castigo. Hay una parte que dice la provisión. Habla de la provisión. Aún, mira, qué tan bueno es que aún en medio de la rebeldía, sin embargo, la provisión de Él no se acorta. Para que sepas que a pesar de todo, no es la canción esa de Nelson Ned que te gustaba, sino que Él sigue siendo fiel y por su amor, pero no hacia ti ni hacia mí, sino a su pacto, nos sigue sosteniendo. Por eso dice, entonces, dice el capítulo 2, dice el versículo 7, ¿no? Porque Adonai su Elohim los ha bendecido en toda la obra de sus manos y ha conocido su peregrinar por este desierto. He aquí que nada les ha faltado. Está hablando, ¿no? 40 años ahí. Pues Adonai su Elohim ha estado con ustedes. Mira, después de todo, mira, los 40 años, todo lo que sucedió, que ya lo vimos en los 3 libros anteriores. Pero sin embargo dice, ¿qué cosa? Los ha bendecido. ¿Sí ves? Sí. Qué maravilloso, qué grande es Él, como para poder seguir confiando. Dice Levítico 19:18, que tú lo sabes, respecto a que el mandamiento de qué, de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar es una elección, ¿sí o no? Es una elección. ¿Por qué? Porque todos necesitamos, ¿qué cosa? Como valores, ser amados, ser valorados y vivir seguros. Pero también hay algunos que estos principios, dentro de la elección de amar, hay otros que son reacios a ayudar, de acuerdo a Levítico 19:18, el mandamiento. ¿Sí? Tú lo sabes, que produce santidad. Produce santidad. Acuérdate que Levítico 19 es los protocolos de santidad tan altos. Entonces hay muchos que son reacios a ayudar, no ceden de su tiempo y están centrados en sí mismos. Amar al prójimo no solamente, a ver, tu ayuda, ahí está mi ayuda, no es lo físico, sino aún el tiempo. Oiga, yo quiero hablar con usted, tengo otro día porque no tengo tiempo. ¿Ah? Nunca. ¿Por qué no? No. Que nunca la dejo hablar. No llegue. ¿Ah? ¿De verdad? Yo me sabía eso. Nunca ahí. Sí. Fue Robert. Por eso pues, la está acusando. No,
Entonces, reacios a ayudar, no ceden de su tiempo y están centrados en sí mismos. ¿Eso es qué cosa? Eso es sinat hinam, odio infundado. Eso es cuando nos rehusamos a estar juntos, a no ayudarnos. El problema del templo, pues, el templo, les dije, el templo fue destruido por causa de ¿qué? De que ellos no tenían amor propio. Yo les dije, ¿no? El templo no puede ser construido mientras ellos no tengan amor propio todavía. ¿Sí? Espera, puedes ver todo, pero ellos los que van a levantar, que sí saben por qué no lo pueden levantar, porque no hay esa condición de adentro. Todo el mundo quiere, ya levanta, ya, para que venga Mashiach, pero saben que el riesgo que están corriendo de que va a ser destruido igual, y eso no quieren. O sea, el esfuerzo de años se va a destruir en un momento. Justamente ¿por qué? Porque hay algo hacia adentro. El Shabbat, entonces, por eso mismo es el Shabbat. El Shabbat es para darnos esa seguridad. El Shabbat es protección. El Shabbat es autoestima. Eso es el Shabbat. Ese es el Shabbat que debe de representar. Por eso acuérdate lo que decía, cómo se hizo esta película, ¿no? ¿Cuál película? Ya lo saben, digo el Roy, no han leído. Entonces dice, ¿qué cosa? Dice que ella fue criada, familia cristiana, pero tenía de vecino familia judía. Y siempre la familia judía, los Shabbat la invitaban. Y ella se fue criando en esa atmósfera del Shabbat, en donde ella veía el entorno, lo que el Shabbat representaba. Es decir, como te digo, lo que representaba la autoestima, la protección, la seguridad, el bienestar. El Shabbat es un bienestar. ¿Y es un bienestar de qué? Un bienestar en equidad. Entonces, el mensaje, como dice ella, el mensaje de trasfondo de esto es ese. Ella quiso poner eso que ella lo tiene todavía, que si no fuera por el Shabbat, dice ella, de acuerdo a los titulares, ¿no? Han hecho la crónica esta, ella no hubiese podido realizar, porque eso es lo que ella esperaba, poder transmitir lo que ella recibió, que otros también tengan. Pero el problema, como vuelta te digo, es ese. Si yo no guardo Shabbat, Él no me va a proteger. Pero si yo guardo Shabbat, Elohim me protegerá. ¿Por qué? Porque es un pacto entre ellos. Pacto. ¿Sí? Y el pacto tiene exigencias. ¿Sí? Pero una exigencia que por amor responde. Por eso dice que el templo fue destruido justamente por él. Porque ellos, por eso dijo Yahshua, vino y se proclamó como el Adón del Shabbat. Porque ellos, el Shabbat, para ellos había pasado a ser ¿qué cosa? Una liturgia. O sea, el Shabbat ya no tenía ese amor. El Shabbat tiene que ser un espacio en donde prime el amor. El amor a tu prójimo. Donde amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vuelta te repito, como fue el enunciado de nuestro don Yahshua. Todo lo que quieras que a ti te haga, Así es. hazlo a los demás. ¿Quieres que te sirvan en el Shabbat? Sirve en el Shabbat. ¿Quieres que te atiendan en el Shabbat? Atiende a los demás. ¿Sí? Es fácil. El problema es ¿qué cosa? Es estar centrado en uno mismo. Yo escuché a alguien que incluso está en el canal, hoy dice, de un comentarista deportivo, magistral exposición. ¿Qué magistral exposición? Hablando de las hipocresías, pero en el sentido político, ¿no? El que se me cae el alma al piso, ese.
Uy, y de curioso voy a ver cuál es la magistral. Entonces, ¿sabe de qué era? De que el hombre es egoísta. Y entonces haciéndole ver que, pero aplicado a la política, que los políticos son egoístas, ¿no? Y entonces hay que hacer esto, eso, aquello, aquello. Ay, magistral, oye, descubrió el agua tibia, parece, ¿no? Uy, si eso te lo dice la Torá, y es más, por eso yo siempre pongo la palabra, porque siempre te hablan de justicia, ¿no? Y te hablan de ¿qué? De la igualdad, ¿no? Pero sí sabes lo que nunca pone, la palabra equidad, porque esa es la que no les cuadra. Así es. Esa es la que no, esa es la que molesta. Así es. Porque tú y yo ya sabemos, ¿no? No es lo mismo que lo mismo. No es lo Es decir, igualdad y equidad no es lo mismo. Ni justicia ni equidad es lo mismo. Entonces, nosotros hacemos esa equidad, Así es. porque de la manera que damos, recibimos. Por eso digo, ponnos a ellos, pues, a ver, repártele pues la mansión, a ver si la van a repartir. No, pero una manzana sí quieren repartir, ¿no? ¿Sí ves? Entonces, siempre hay que sonreír, indudable. Shammai decía, recibe a todos con una sonrisa. 2, juzga a los demás favorablemente. Quizás lo difícil de la persona con la que estás tratando es que esté enferma o tiene un problema en casa, y por eso a veces juzgamos a esa persona. ¿Por qué? No, es que no me pone buena cara, pero no sé lo que está pasando. Examina tus propias acciones. El Talmud dice que el mundo es como un espejo en el que los defectos que vemos en los demás tienen el objetivo de ¿qué? De recordarnos que lo que veamos en él, nosotros mismos. El objetivo, ojo, se me desenchufa. Día de dar el primer paso, una invitación en alguien que sepa que realmente qué cosa, que siempre nos importa. Y siempre veamos los desafíos como oportunidades. Es decir, dice el judaísmo, cada circunstancia que vivimos fue diseñada especialmente ¿para qué? Para ayudarnos a crecer, a reaccionar con gracia y transformarnos en la persona en que tú puedes ser capaz. Chava, chava.